tipologías de delitos que puede cometer un adolescente, en este caso, un delincuente juvenil. Contra las personas, como su propio nombre indica, es cuando los jóvenes cometen actos violentos hacia un tipo de individuo. Asaltos, bullying, asesinato en casos más graves, violación en casos más graves, etc. Los delitos contra la propiedad sería perfectamente pintar bancos, romper farolas. Es cuando comete un delito, pues eso, que acabe dañando la propiedad pública. Los delitos de salud pública, como por ejemplo la posesión de drogas o la venta de drogas, ¿vale? Los delitos de alteración de orden público sería, por ejemplo, ruido exceso, por ejemplo, una fiesta a unas determinadas horas de la noche que molesta a todos los vecinos. Los delitos de estatus tendríamos un claro ejemplo cuando se saltan del colegio o cuando incluso se escapan de casa siendo menores de edad. Según la teoría de la herencia genética, existen dos tipos de rasgos que definen al delincuente: el emocional y la capacidad de responder a estímulos. La teoría biologista-psicologista es aquella que defiende que la delincuencia es un producto de algún tipo de patología, disfunción o trastorno orgánico. La teoría antropométrica antropológica defiende que las acciones delictivas se encuentran localizadas en un área del cerebro, es decir, que se llevan a cabo porque un área del cerebro precisa ese tipo de comportamiento. Las teorías sociológicas son todas aquellas teorías que defienden que el individuo delincuente se crea gracias a la sociedad y al entorno que le rodea. Hablaremos de España y de Estados Unidos, ¿vale? En España lo dividiremos en la edad, igual que en Estados Unidos. La única diferencia es que en España será menores de 14 años, entre 14 y 18 años y mayores de 18 años. Lo que son menores de 14 años, se establecerá que tiene una irresponsabilidad penal, no se le llevaría a cabo ningún tipo de pena. De 14 a 18 años sería una pena, pero establecido para menores, es decir, no será la misma pena para aquellas jóvenes que para unos adultos, ¿vale? Y de aquellas personas que tengan 18 años, dependiendo de la gravedad del delito, se le llevará a la misma institución para jóvenes o se le condenará como un adulto. En caso de Estados Unidos se establece una diferencia y es aquellas personas que tengan menos de 18 años serán condenadas como menores, independientemente, bueno, claro está, de cada estado. En un estado será 18 y en otro serán 21. Y también la gravedad del delito, es decir, hay en algunos estados que si el delito es muy grave, incluso podrían llegar a condenar al menor como adulto. A continuación veremos un vídeo donde explicaremos la vida de un joven delincuente que acabó con sus 14 años de vida entrando en prisión. Comencemos. James Harding Pomeroy fue el criminal estadounidense más joven condenado por el delito de asesinato en primer grado en la historia del estado de Massachusetts. Un niño con fama de sádico, pero que, como veremos, no lo tuvo fácil para poder escapar de este terrible destino. Para entender mejor lo ocurrido, nos adentraremos en la terrible historia de Jesse Pomeroy. James nació el 29 de noviembre de 1859 en Charleston. Thomas era un mal padre, era un hombre alcohólico y además tenía muy mal genio. Desde pequeño maltrataba a mis niños, al mayor Charles y al más pequeño Jesse. A menudo los llevaba a una cabaña que había cerca de casa. Les hacía quitarse la ropa y les pegaba hasta saciarse con ellos. Yo la verdad es que tardé un tiempo en darme cuenta,
No sé si no quería darme cuenta o realmente es que no me percaté de lo que estaba ocurriendo. Pero la verdad es que cuando lo hice no pude hacer mucho más por evitarlo. En el colegio la verdad que tampoco tuvo mucha suerte. Jane nació con labios leporino y además tenía cataratas en un ojo, así que el ojo lo tenía completamente blanco. Esto hacía que todos los compañeros de allí del cole pues a menudo se burlasen de él. Él no tenía muchos amigos y además a menudo llegaba a casa con arañazos, con moratones. Yo lo veía como un niño normal, quizás un poco más tímido que su hermano, pero como no tenía muchos amigos, intentamos regalarle una mascota. La verdad que empezaron a pasarle cosas extrañas. Muchos pajaritos aparecían con la cabeza torcida, incluso sin ella. Entre 1871 y 1872 recibimos varios informes de que algunos niños habían sido llevados a áreas remotas y atacados por un niño más mayor. Sin embargo, no encontramos un culpable. Lo que nos llamó la atención de estos ataques había sido la gran brutalidad que había en ellos, golpeando a estos niños con los puños o un cinturón, y algunos de ellos fueron apuñalados, dejándole marcas físicas permanentes. Durante 1872, estos ataques se trasladaron al sur de Boston y sus víctimas daban las mismas declaraciones que se comenzaron dando en Massachusetts. Todos habían sido víctimas de un atacante no mucho más mayor, pero su última víctima dio un dato muy importante que nos llevó a saber quién era. Nos dijo que habían sido un chico adolescente con pelo castaño y que tenía un ojo blanco. Posteriormente a estas declaraciones, la investigación nos llevó a detener a Jesse Pomeroy, que fue detenido y se internó en la Escuela de Reforma de Westboro. Se supone que él tenía que estar en la Escuela de Reforma hasta los 21 años, pero asombrosamente para todos tuvo un comportamiento ejemplar, así que solo estuvo 9 meses. Le dejaron salir mucho antes de lo previsto porque pensaban que realmente se había reformado, aunque nosotros no estábamos completamente seguros de ello. Tras su salida, Jesse cometió sus peores ataques, llegando así a matar a sus víctimas. La primera de ellas fue Katie Curnam, una niña a la cual engañó y llevó al sótano de la tienda de su madre, donde la degolló brutalmente, abandonando allí su cadáver y volviendo a atender la tienda como si nada. Su siguiente víctima fue Horace Miller, al cual llevó a una parte pantanosa de la ciudad y lo degolló también brutalmente. Le asestó 18 puñaladas en el tórax y algunas más repartidas por todo el cuerpo. Diversas personas testificaron diciendo que habían visto a Jesse paseando con ese niño por la calle, de manera que se le volvió a detener y esta vez sí que confesó sus crímenes. Tras haber torturado a una larga fila de niños, acabó matando a 2, a una niña menor de edad, Katie Curran, con 10 años de edad, y a un niño, Horace Miller, de 4 años de edad. Jesse Pomeroy fue cogido por los policías el 24 de abril de 1874. No obstante, el juicio no fue llevado a cabo hasta el 10 de abril de este mismo año, 6 meses después. Al tratarse de un niño, no lo llevaron a pena de muerte, que era la sentencia que se le ponían a ese tipo de delitos. No. Fue condenado a cadena perpetua, llevándose a cabo así como el título del niño más joven en ser condenado a cadena perpetua en el estado de Massachusetts. ¿Qué pudo hacer actuar de esta monstruosa manera a un niño de tan solo 14 años? Pensamos que Jesse Pomeroy era un psicópata, ya que presenta varios rasgos de esto. Muchos piensan que mi hijo era un psicópata. A simple vista podemos ver que es una persona que no presenta remordimientos, ya que es capaz de torturar y matar a niños y continuar con su vida como si no hubiera pasado nada. Yo la verdad que lo que pienso es que nunca lo tuvo fácil y todo lo que le ocurría afectaba el doble que a los demás. Su comportamiento se caracteriza por el ataque a animales pequeños y una vez que se aburre de estos comienza a maltratar y a torturar a niños más pequeños que él, para obtener diversión y placer de sus torturas. Él empezó a torturar niños más pequeños que él y curiosamente esto era lo que le hacían los otros niños mayores a él.
Además, también lo llevaba a sitios aislados, ¿no? Alejados, y les hacía quitarse la ropa. Y esto era exactamente lo mismo que le hacía a su padre. Les hacía desnudarse antes de maltratarle. Tampoco muestra miedo o ansiedad, ya que la policía estuvo muchas veces a punto de detenerlo durante sus ataques y él continuó su vida como si nada. De hecho, la primera vez que lo detienen es porque él se pasea por delante de la comisaría de policía sabiendo que es buscado y un policía lo ve y lo reconoce como la persona que está atacando a los niños.